Sé que esto te golpea, ¿verdad? Porque te esfuerzas. Vaya si te esfuerzas, te levantas temprano, te acuestas tarde, persigues esa chispa, esa idea, ese proyecto, te bombardeas con tutoriales, con gurús de la productividad, con la última aplicación que promete milagros, consumes contenido sin parar, buscando inspiración, buscando la fórmula, te sientes culpable si no estás creando constantemente, si no estás publicando, si no estás siendo productivo, y sin embargo, la calidad, esa chispa original, esa profunda resonancia que sabes que es posible, parece eludir tu alcance, se siente distante, casi inalcanzable. ¿Cómo puede ser esto posible entonces? ¿Cómo puedes estar tan ocupado, tan dedicado, y aún así sentir que algo fundamental te falta? Piensa en ello. Si la lógica nos dice que más esfuerzo equivale a mejores resultados, ¿por qué tu creatividad se siente estancada, diluida o, peor aún, repetitiva? ¿Por qué parece que, a pesar de todo tu trabajo, no logras esa obra maestra, esa idea revolucionaria, ese impacto genuino que anhelas? Es una pregunta que te roe por dentro. No es así, una disonancia constante entre lo que haces y lo que sientes que podrías lograr, una frustración silenciosa, quizás, que te acompaña en cada jornada creativa. El silencio. Ese incómodo, ensordecedor silencio. ¿Lo escuchas? La mayoría no. Estamos demasiado ocupados llenándolo, llenando cada rincón de nuestra mente, cada segundo de nuestro día, cada espacio en blanco en nuestra vida con ruido, con esa constante y agotadora necesidad de estar haciendo, produciendo, consumiendo. Y la verdad, la cruda verdad es esta: no estás creando tu mejor trabajo. De hecho, la mayor parte de lo que produces, lo que te consume, lo que te agota, es en realidad un obstáculo, una pesada cadena que arrastras y que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Ahora, ¿y si te dijera que la clave para desbloquear tu creatividad más profunda no es añadir más a esa ya sobrecargada lista de tareas, a esa mente atiborrada, a esa vida saturada? ¿Y si el camino hacia tu obra más auténtica, hacia tu voz más original, no pasa por aprender una nueva técnica, o por imitar a tu creador favorito, o por forzarte a trabajar más horas? ¿Y si el secreto, la verdadera revolución, estuviera en hacer justo lo contrario de lo que te han enseñado, de lo que la sociedad te exige, de lo que tus propios miedos te dictan? Esta no es una sugerencia para que te rindas, ni para que dejes de trabajar. Al contrario, es una invitación a un enfoque radicalmente distinto, una vuelta de tuerca a la forma en que entiendes y practicas tu creatividad. Imagina por un momento que tu mente es un lienzo. Lo has llenado con capas y capas de ideas ajenas, de expectativas, de información, de intentos fallidos, de ruido digital. Cada nueva capa, pensamos, nos acerca a la obra final. Pero, ¿y si esas capas, en lugar de construir, están sofocando el verdadero arte que ya existe debajo? ¿Y si la obra maestra está ahí, esperando ser revelada al eliminar todo lo que no le pertenece? Lo sé. Suena a locura, va en contra de todo lo que la cultura moderna de la productividad te grita a diario: más es mejor, produce o perece. El trabajo duro lo conquista todo. Nos han programado para creer que la valía de nuestro trabajo, y por extensión, nuestra propia valía como creadores, se mide por la cantidad de output, por el volumen de ruido que generamos. Pero te pido que te detengas un instante, que respires y que consideres la posibilidad de que todo eso, esa incesante búsqueda de más, te esté alejando precisamente de lo que buscas. ¿Qué pasaría si la saturación, no la falta, fuera tu verdadero problema? ¿Y si lo que crees que es tu motor es en realidad tu freno de mano? Te han dicho que para ser más creativo necesitas más estímulos, más inputs, más información, que debes consumir sin parar, leer todo, ver todo, escuchar todo, y te has sumergido en ese torbellino, esperando que de alguna manera mágica, de esa sobrecarga, emerja la genialidad. Pero, ¿ha funcionado? ¿Te sientes más original, más conectado con tu esencia creativa, o simplemente más exhausto y abrumado? Te han enseñado a buscar afuera, pero ¿y si lo que necesitas está esperando a ser descubierto adentro, debajo de todas esas capas de ruido y de expectativa? ¿Y si el camino no es llenar, sino vaciar? Sí, has escuchado bien, vaciarte, no de ideas, no de pasión, no de tu esencia,
sino de todo aquello que te distrae, que te agobia, que te compara, que te silencia. Una purga, una limpieza profunda, una liberación. Es una idea que desafía la lógica de tu día a día. ¿No es cierto? Una provocación directa a tu rutina, a tu zona de confort, a lo que crees que significa ser un creador en este mundo hiperconectado. La paradoja es impactante. En tu incansable búsqueda de más, de mejor, de la próxima gran cosa, has ahogado la fuente de tu propia originalidad. Te has alejado de la quietud, de la reflexión interna, de ese espacio inmaculado donde las verdaderas ideas nacen. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas de tus grandes ideas son en realidad remixes, refritos o ecos de algo que ya has visto o escuchado? ¿Cuánta de tu creatividad es simplemente una reacción al mundo exterior, en lugar de una manifestación de tu propio universo interior? Esta es la semilla que quiero sembrar en tu mente. La idea de un vacío diferente. No un vacío de carencia, sino un vacío de posibilidad. Un vacío que, lejos de ser aterrador, es el espacio más fértil que puedes cultivar. ¿Te atreves a explorarlo? ¿Te atreves a cuestionar todo lo que crees saber sobre cómo se gesta la verdadera creatividad? Porque si lo haces, si te permites esta pequeña incomodidad inicial, quizás descubras que la llave para tu obra más significativa, la que cambiará tu vida y la de otros, no es seguir buscando, sino empezar a soltar. Y es un viaje que comienza ahora mismo, en este preciso instante, con esta simple pero revolucionaria pregunta. El silencio. Ese incómodo, ensordecedor silencio. ¿Lo escuchas? La mayoría no. Estamos demasiado ocupados llenándolo, llenando cada rincón de nuestra mente, cada segundo de nuestro día, cada espacio en blanco en nuestra vida, con ruido, con esa constante y agotadora necesidad de estar haciendo, produciendo, consumiendo. Y la verdad, la cruda verdad es esta: no estás creando tu mejor trabajo. De hecho, la mayor parte de lo que produces, lo que te consume, lo que te agota, es en realidad un obstáculo, una pesada cadena que arrastras y que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Este es el primer susurro de una verdad incómoda, pero liberadora. La creatividad genuina no nace de la acumulación, sino de la sustracción. No de añadir más elementos a tu pila, sino de retirar con valentía lo que sobra. De abrir espacios, de crear un lienzo en blanco no para empezar de cero, sino para permitir que lo que ya es auténtico en ti, lo que es verdaderamente tuyo, por fin respire y se manifieste. Sé que esto te golpea, ¿verdad? Porque te esfuerzas. Vaya si te esfuerzas. Te levantas temprano, te acuestas tarde, persigues esa chispa, esa idea, ese proyecto, te bombardeas con tutoriales, con gurús de la productividad, con la última aplicación que promete milagros. Consumes contenido sin parar, buscando inspiración, buscando la fórmula. Te sientes culpable si no estás creando constantemente, si no estás publicando, si no estás siendo productivo. Y sin embargo, la calidad, esa chispa original, esa profunda resonancia que sabes que es posible, parece eludir tu alcance. Se siente distante, casi inalcanzable. Ahora, ¿y si te dijera que la clave para desbloquear tu creatividad más profunda no es añadir más a esa ya sobrecargada lista de tareas, a esa mente atiborrada, a esa vida saturada? ¿Y si el camino hacia tu obra más auténtica, hacia tu voz más original, no pasa por aprender una nueva técnica, o por imitar a tu creador favorito, o por forzarte a trabajar más horas? ¿Y si el secreto, la verdadera revolución, estuviera en hacer justo lo contrario de lo que te han enseñado, de lo que la sociedad te exige, de lo que tus propios miedos te dictan? ¿Cómo puede ser esto posible entonces? ¿Cómo puedes estar tan ocupado, tan dedicado, y aún así sentir que algo fundamental te falta? Piensa en ello. Si la lógica nos dice que más esfuerzo equivale a mejores resultados, ¿por qué tu creatividad se siente estancada, diluida o, peor aún, repetitiva? ¿Por qué parece que a pesar de todo tu trabajo no logras esa obra maestra, esa idea revolucionaria, ese impacto genuino que anhelas? Es una pregunta que te roe por dentro, ¿no es así? Una disonancia constante entre lo que haces y lo que sientes que podrías lograr. Una frustración silenciosa, quizás, que te acompaña en cada jornada creativa. Esta no es una sugerencia para que te rindas ni para que dejes de trabajar. Al contrario, es una invitación a un enfoque radicalmente distinto, una vuelta de tuerca a la forma en que entiendes y practicas tu creatividad.
Imagina por un momento que tu mente es un lienzo. Lo has llenado con capas y capas de ideas ajenas, de expectativas, de información, de intentos fallidos, de ruido digital. Cada nueva capa, pensamos, nos acerca a la obra final. Pero, ¿y si esas capas, en lugar de construir, están sofocando el verdadero arte que ya existe debajo? ¿Y si la obra maestra está ahí, esperando ser revelada al eliminar todo lo que no le pertenece? Te han dicho que para ser más creativo necesitas más estímulos, más inputs, más información, que debes consumir sin parar, leer todo, ver todo, escuchar todo, y te has sumergido en ese torbellino, esperando que de alguna manera mágica, de esa sobrecarga, emerja la genialidad. Pero, ¿ha funcionado? ¿Te sientes más original, más conectado con tu esencia creativa, o simplemente más exhausto y abrumado? Lo sé, suena a locura, va en contra de todo lo que la cultura moderna de la productividad te grita a diario. Más es mejor, produce o perece. El trabajo duro lo conquista todo. Nos han programado para creer que la valía de nuestro trabajo, y por extensión, nuestra propia valía como creadores, se mide por la cantidad de output, por el volumen de ruido que generamos. Pero te pido que te detengas un instante, que respires y que consideres la posibilidad de que todo eso, esa incesante búsqueda de más, te esté alejando precisamente de lo que buscas. ¿Qué pasaría si la saturación, no la falta, fuera tu verdadero problema? ¿Y si lo que crees que es tu motor es en realidad tu freno de mano? Te han enseñado a buscar afuera, pero ¿y si lo que necesitas está esperando a ser descubierto adentro, debajo de todas esas capas de ruido y de expectativa? ¿Y si el camino no es llenar, sino vaciar? Sí, has escuchado bien. Vaciarte, no de ideas, no de pasión, no de tu esencia, sino de todo aquello que te distrae, que te agobia, que te compara, que te silencia. Una purga, una limpieza profunda, una liberación. Es una idea que desafía la lógica de tu día a día. No es cierto, una provocación directa a tu rutina, a tu zona de confort, a lo que crees que significa ser un creador en este mundo hiperconectado. Este es el primer susurro de una verdad incómoda, pero liberadora. La creatividad genuina no nace de la acumulación, sino de la sustracción. No de añadir más elementos a tu pila, sino de retirar con valentía lo que sobra. De abrir espacios, de crear un lienzo en blanco no para empezar de cero, sino para permitir que lo que ya es auténtico en ti, lo que es verdaderamente tuyo, por fin respire y se manifieste. La paradoja es impactante. En tu incansable búsqueda de más, de mejor, de la próxima gran cosa, has ahogado la fuente de tu propia originalidad. Te has alejado de la quietud, de la reflexión interna, de ese espacio inmaculado donde las verdaderas ideas nacen. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas de tus grandes ideas son en realidad remixes, refritos o ecos de algo que ya has visto o escuchado? ¿Cuánta de tu creatividad es simplemente una reacción al mundo exterior, en lugar de una manifestación de tu propio universo interior? Absolutamente no. Musei es un vacío de algo mucho más insidioso, es un vacío de distracciones. ¿Cuántas veces has intentado concentrarte solo para que tu teléfono vibre, tu mente divague hacia un correo electrónico sin leer o te encuentres navegando sin rumbo por redes sociales? Es un vacío de expectativas impuestas, tanto las de los demás como, aún peor, las que tú mismo te cargas sobre los hombros. Es esa voz interna que te dice que tu trabajo debe ser perfecto, popular, monetizable, antes incluso de que hayas puesto la primera pincelada o escrito la primera palabra. Y fundamentalmente es un vacío de esa autoexigencia tóxica que te paraliza, esa necesidad implacable de rendimiento constante, de estar siempre encendido, que te consume la energía que realmente podrías dedicar a la creación significativa. La respuesta a tu pregunta, esa que te ha estado martilleando la cabeza, la que te hace dudar de todo tu esfuerzo, reside en un concepto milenario, un concepto que la cultura occidental ha olvidado o quizás ha suprimido intencionadamente. Se trata de Musei, el vacío creativo. Pero antes de que imagines un abismo o una ausencia desoladora, déjame ser muy claro. Musei no es un vacío de ideas, no es una página en blanco que te mira y te aterroriza, no es la temida falta de inspiración que te paraliza. Piénsalo así. Tu cerebro, tu capacidad creativa, no es un almacén ilimitado. Cada notificación que te distrae,
cada meme que consumes, cada comparación con la vida perfecta de otro en Instagram, cada minuto que pasas intentando parecer ocupado en lugar de estar realmente enfocado, ocupa un valioso espacio. Musei es el acto de limpiar ese espacio, de desocupar la mente de todo el desorden que has acumulado sin darte cuenta. Es una práctica de desaprender, de soltar patrones de pensamiento que te han encadenado, de desafiar la noción de que necesitas estar perpetuamente lleno para ser creativo. Es una invitación a vaciar el vaso para poder llenarlo con algo verdaderamente puro y tuyo. Esa verdad es que, quizás, hemos estado construyendo sobre cimientos inestables, que hemos estado persiguiendo sombras en lugar de la esencia. El miedo al vacío nos empuja a llenar cada instante, cada pensamiento, con cualquier cosa que se presente, solo para evitar la confrontación con nuestra propia mente no ocupada. Nos impulsa a consumir más cursos, a comprar más herramientas, a leer más libros, no porque realmente los necesitemos, sino porque nos dan la ilusión de progreso, de estar haciendo algo, de evitar ese temido espacio en blanco. Y en ese constante acto de llenado, de acumulación, de evitación, tu verdadera voz, esa que es única e irreemplazable, se ahoga. Se vuelve un murmullo indistinguible en el coro incesante del mundo exterior. ¿Estás listo para silenciarlo y por fin escucharla? Ahora, aquí viene la verdadera provocación. Si Musei es esta liberación, este acto de desocupar, ¿cómo demonios se vacía algo que está constantemente siendo llenado por el ruido del mundo digital? ¿Cómo encuentras ese silencio cuando tu teléfono vibra cada 5 minutos, cuando las noticias te gritan una nueva crisis, cuando cada anuncio en línea está diseñado para captar tu atención y no soltarte? ¿Cómo te desprendes de las comparaciones constantes cuando tu feed está inundado de los logros de otros, de su éxito, de sus vidas aparentemente impecables? ¿Y cómo te liberas de la presión de ser productivo 24 horas al día, 7 días a la semana cuando la sociedad te empuja a trabajar más, a estar siempre disponible, a no perderte nada? Parece una batalla perdida antes de empezar, ¿no crees? Pero hay un saboteador aún más insidioso, uno que acecha en las profundidades de tu propia psique. Y si te dijera que el miedo a este vacío, a esa limpieza radical, es lo que realmente está saboteando tu originalidad, sí. El miedo a la quietud, el miedo a la nada, el miedo a lo que podrías encontrar o no encontrar cuando el ruido cese. Nos hemos acostumbrado tanto a la distracción, a la constante estimulación, que la idea de un espacio vacío nos aterra. Preferimos el ajetreo, la pseudoproductividad, la ilusión de control que nos da el estar siempre haciendo, que enfrentar la posibilidad de que en el silencio podríamos descubrir una verdad incómoda. Piensa en tus notificaciones. Ese pequeño ping, ese zumbido vibratorio, es una droga, una inyección instantánea de dopamina que te saca de tu flujo, de tu concentración y te arrastra de vuelta al circo digital. Cada notificación, cada correo electrónico, cada mensaje de texto es un pequeño hilo que te saca de tu propio universo y te conecta a la red de distracciones. Y no es solo el momento en que miras, es el residuo mental. Es la idea que se interrumpe, el pensamiento que se diluye, el impulso creativo que se enfría porque tu atención ha sido secuestrada. Te han robado tu espacio mental, píxel a píxel, y lo peor es que, a menudo, somos nosotros mismos quienes abrimos la puerta a estos ladrones. Tu pregunta anterior era poderosa. ¿Cómo se vacía algo que está constantemente siendo llenado por el ruido del mundo digital, por la comparación constante y por la presión de ser productivo 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Y si te dijera que el miedo a este vacío es lo que realmente está saboteando tu originalidad? La respuesta, mi querido amigo, es más incómoda de lo que imaginas. Ese miedo al vacío nos lleva a una compulsión silenciosa, casi imperceptible, pero brutalmente efectiva, nos lleva a rellenar cada segundo con consumo, no con creación. ¿Lo has sentido? Ese impulso irrefrenable de revisar el teléfono solo un momento, de abrir una nueva pestaña en el navegador, de encender la televisión de fondo para tener compañía. No estamos produciendo, no estamos generando, estamos simplemente consumiendo. Nos atiborramos, y lo que consumimos no es neutral. Es el enemigo disfrazado de aliado. Luego está el scroll infinito, esa cinta sin fin de contenido diseñada con algoritmos perversos para mantenerte pegado a la pantalla. Artículos que no leerás completos, vídeos que verás a medias, fotografías de vidas ajenas que te hacen cuestionar la tuya propia. ¿Cuántas horas?
No. ¿Cuántos días de tu vida has dedicado a deslizar el dedo por una pantalla, sintiendo una extraña mezcla de aburrimiento y adicción? Te han hecho creer que es inspiración, que es mantenerse al día, pero en el fondo sabes que es una fuga, una huida de ti mismo, de tus propias ideas, del incómodo silencio de la creación. Es una autopista sin salida que te lleva directo a la fatiga mental y a la irrelevancia de tu propia voz. Es un autoengaño brutal, ¿no crees? Y el más oscuro de estos enemigos invisibles, la necesidad de aprobación social. Te has vuelto un esclavo de los me gusta, de los comentarios, de la validación externa. Antes de crear, ya estás pensando en la reacción, en el número de shares, en cómo será percibido tu trabajo. Esta búsqueda incesante de aplausos ajenos te encadena a lo que es popular, a lo que es seguro, a lo que ya funciona para otros. Te impide arriesgarte, te sofoca la originalidad. ¿Para qué vas a sumergirte en tu propia voz si la voz de la masa es tan fuerte y tan seductora? Prefieres la aceptación fácil a la verdad incómoda de tu propio arte. Es una tragedia, porque la verdadera creatividad nunca busca la aprobación. La verdadera creatividad busca la expresión. Y al buscar esa validación, entregas tu poder, tu autenticidad, tu musei en bandeja de plata. Estas, amigo mío, son los enemigos invisibles que ocupan el espacio donde debería florecer tu musei. Son ladrones de tiempo, de atención, de energía creativa. Son los colonizadores de tu mente, que te han convencido de que la hiperconexión es progreso, cuando en realidad es una prisión dorada. Han transformado tu espacio de creación en un basurero digital, lleno de información inútil y de comparaciones tóxicas. Y la mayor parte del tiempo, ni siquiera eres consciente de cómo te están robando. No ves la cadena porque es transparente, pero la sientes en el peso de tu mente, en la falta de esa chispa genuina. La realidad es que, cuando te bombardeas con el trabajo de otros, con sus estilos, con sus éxitos, sin un filtro consciente, sin un espacio de procesamiento interno, lo que haces es llenar tu mente con ecos. Te conviertes en un eco. En lugar de desarrollar tu propia resonancia, te limitas a amplificar las voces de los demás. Tu inspiración se convierte en imitación. Tu búsqueda se transforma en una huida de tu propia originalidad. Es como intentar encontrar tu voz en un coro donde todos cantan la misma canción, solo que un poco más fuerte. ¿Cómo vas a destacar? ¿Cómo vas a sonar auténtico si tu oído está sintonizado únicamente con los demás? Ahora, con esta cruda verdad sobre la mesa, con estos saboteadores al descubierto, te lanzo otra pregunta que quizás te remueva las entrañas. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu búsqueda constante de inspiración en el ruido externo es en realidad lo que está matando tu voz interior? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has sentado frente a la pantalla, o el lienzo, o el instrumento, y en lugar de sumergirte en tu propio proceso, has abierto YouTube para ver cómo lo hacen los grandes? ¿Cuántas veces has pasado horas investigando tendencias o lo que funciona ahora, en lugar de escuchar lo que realmente late en tu propio corazón? Nos han vendido la idea de que la inspiración es un virus que se contagia al consumir, que debemos estar constantemente expuestos al trabajo de otros para llenar nuestro pozo creativo. Y has caído en la trampa. Has convertido el consumo de inspiración en un fin en sí mismo, cuando debería ser una herramienta, un punto de partida, no un destino. ¿Te atreverías a pasar un día, una semana, un mes, sin consumir contenido de tu nicho? ¿Sin mirar lo que hace la competencia? ¿Sin buscar tutoriales de cómo ser más creativo? ¿Serías capaz de sentarte en silencio con tu herramienta de creación y simplemente escuchar lo que emerge de dentro sin la sombra de lo que debería ser según lo que has visto afuera? La idea asusta, ¿verdad? Nos hemos vuelto tan dependientes de ese input externo que la idea de desconectarnos nos genera ansiedad. Nos sentimos desnudos, desorientados, como si sin esa muleta fuéramos a caer. Y aquí es donde el camino se vuelve radical, y quizás doloroso para tu ego. Y si el camino para encontrarte a ti mismo como creador, para desenterrar tu verdadera voz, pasa por renunciar a lo que crees que te inspira. No hablo de renunciar a todo conocimiento, ni a toda influencia. Hablo de renunciar a la adicción a esa inspiración externa, a esa necesidad de validación constante de lo ajeno. Hablo de silenciar el ruido, de apagar la pantalla, de dejar de seguir a 100 mentores que te dicen lo mismo. Hablo de crear un vacío intencional, no para que dejes de crear, sino para que lo que emerja sea puramente tuyo.
Porque la originalidad no se copia, se descubre. Y se descubre no añadiendo más, sino quitando capas de ruido y de expectativa hasta que solo quede lo auténtico, lo que eres tú. Este es el desafío. ¿Estás listo para dejar de buscar inspiración fuera y empezar a excavar en el vasto e inexplorado territorio de tu propio interior? La decisión es solo tuya. ¿Recuerdas mi última pregunta? ¿Estás dispuesto a aceptar que tu búsqueda constante de inspiración en el ruido externo es en realidad lo que está matando tu voz interior? ¿Y si el camino para encontrarte a ti mismo como creador pasa por renunciar a lo que crees que te inspira? Pero es precisamente en esa desnudez, en esa aparente falta, donde reside tu mayor poder, porque cuando eliminas los ecos, cuando silencias las voces ajenas, cuando dejas de buscar la validación en el exterior, es cuando tu propia voz, que ha estado esperando pacientemente, tiene por fin el espacio y el oxígeno para emerger. Es cuando te ves forzado a mirar hacia adentro, a excavar en tus propias experiencias, en tus propias obsesiones, en tu propia forma única de ver el mundo. Y es ahí, en ese espacio desocupado, en ese musei, donde tu verdadera originalidad florecerá. Luego está la reflexión sin agenda. No me refiero a meditar para encontrar ideas, me refiero a simplemente ser. Sentarte, caminar, observar sin un objetivo, sin la presión de producir algo al instante. Permitir que tu mente divague, que explore sin un mapa, sin una brújula. Es en esos momentos de aparente inactividad, en ese vagar sin propósito, donde las conexiones más inesperadas se forman, donde las ideas más originales germinan. Tu cerebro necesita espacio para respirar, para procesar en segundo plano, para tejer hilos que conscientemente no puedes ver. Pero si lo llenas constantemente de ruido y de tareas, le niegas ese espacio vital, le niegas la oportunidad de ser verdaderamente creativo. Bien, si la respuesta es sí, si estás listo para el desafío, entonces debes saber que abrazar Musei no es una tarea pasiva, no es simplemente esperar que la magia ocurra. No es un interruptor que enciendes y apagas a tu antojo. No es una fórmula secreta que aplicas una vez y listo. Requiere una disciplina férrea, casi una rebelión contra tus propios hábitos más arraigados. Implica desmantelar viejos patrones de comportamiento, esos que te han mantenido prisionero en un ciclo de sobrecarga y mediocridad. No puedes simplemente querer vaciarte. Tienes que actuar para crear ese espacio. Es un compromiso activo, una elección diaria, a veces dolorosa, pero siempre liberadora. Piensa en esos periodos de silencio digital. ¿Te atreves a apagarte? No solo poner el teléfono en modo avión, sino apagarlo por completo. Dejarlo en otra habitación, desconectarte del email, de las redes, de las noticias, de todo el flujo incesante de información que te asalta. Imagina una tarde sin distracciones, una mañana sin chequear nada. La idea puede generar ansiedad, ¿verdad? Te sientes como si te estuvieras perdiendo algo crucial, como si el mundo fuera a derrumbarse sin tu constante vigilancia. Pero te prometo que el mundo seguirá girando, y lo que te estás perdiendo al no desconectarte es mucho más valioso la oportunidad de reconectar contigo mismo. Primero, la desconexión consciente. Esto va más allá de apagar el teléfono, es un acto de rebeldía deliberada. Establece límites estrictos con la tecnología. Designa horas, o incluso días, como zonas libres de pantallas. No revises el correo electrónico cada 5 minutos. No dejes que las notificaciones controlen tu atención. Literalmente, desconecta tus dispositivos y conéctate contigo. Puedes probar con tiempo de no hacer, un concepto donde simplemente te sientas o caminas sin un propósito, sin estímulo externo, dejando que tu mente divague libremente. O practicar la jornada sin destino, saliendo a la calle o al campo sin un punto de llegada, solo observando lo que te rodea. Es incómodo al principio, lo sé. El síndrome de abstinencia digital es real. Te sentirás inquieto, ansioso, como si estuvieras perdiendo algo. Pero es precisamente esa incomodidad la que te indica que estás en el camino correcto. Estás desintoxicándote. Para realmente abrazar Musei, hay 3 pilares fundamentales, 3 principios que, si los aplicas con disciplina, transformarán radicalmente tu proceso creativo. Permitir que la mente divague sin la presión de producir algo al instante es la esencia. Nos han programado para creer que cada minuto debe ser productivo, que si no estás trabajando activamente, estás perdiendo el tiempo. ¡Qué mentira más dañina!
La creatividad, la verdadera, profunda creatividad, a menudo florece en la holgazanería, en el aburrimiento, en la quietud. Cuando te permites simplemente existir sin la autoexigencia, sin la voz interna que te grita, haz algo, es cuando tu subconsciente, ese vasto océano de posibilidades, comienza a burbujear con ideas genuinas. Es en esos momentos en que la lógica se relaja y la intuición toma el mando. Y tercero, permitir la emergencia. Este es el pilar más radical. Una vez que has desconectado y has observado sin juicio, el espacio se abre, y en ese espacio algo nuevo comenzará a emerger. Ideas, intuiciones, soluciones. No las busques activamente, simplemente permíteles aparecer. Es como la jardinería. Preparas el suelo, quitas las malas hierbas y luego esperas. No fuerzas a las semillas a germinar. La creatividad auténtica no se fuerza. Se cultiva y se permite que florezca. Anota esas ideas sin analizarlas de inmediato. Confía en el proceso. Las soluciones más brillantes a menudo no vienen de un esfuerzo consciente y agotador, sino de un momento de claridad que surge de la quietud. Sin embargo, aquí viene la parte más difícil, la verdad que muchos no quieren enfrentar, una pregunta que se alza como una muralla entre tú y tu verdadero potencial. Pero ¿qué pasa si al vaciarte, al quitar todas esas capas, al silenciar el ruido, descubres que no hay nada ahí? Segundo, la observación sin juicio. Cuando te desconectas, tu mente no se detiene, se vuelve más ruidosa. Al principio, surgirán pensamientos aleatorios, preocupaciones, ideas a medias. La clave aquí es no juzgarlos, no te enganches a ellos, no intentes resolver todo lo que aparece en tu cabeza. Simplemente obsérvalos como nubes pasajeras en el cielo. Puedes probar con la meditación, no como una herramienta para encontrar ideas, sino como una práctica para entrenar a tu mente a estar presente, a observar sin apego. Siéntate y simplemente observa tu respiración, o los sonidos a tu alrededor. Deja que los pensamientos vengan y se vayan. Verás que muchos de esos pensamientos son simplemente ecos del ruido externo o residuos de tu autoexigencia. Al observarlos sin juicio, les quitas poder, les impides ocupar el espacio que necesitas para lo verdaderamente importante. Imagínate, has desconectado, has abrazado el silencio, has esperado pacientemente, y el lienzo de tu mente permanece en blanco. O peor aún, lo que encuentras es un eco débil, una sensación de insignificancia, la cruda verdad de que quizás, debajo de todo ese ruido, no hay una mina de oro creativa, sino un desierto. Y si el vacío te revela una verdad incómoda sobre tu propia creatividad o la ausencia de ella. Y si descubres que tu originalidad no era tan original como pensabas, o que tu pasión no era tan profunda. Este es el miedo que paraliza a muchos. El terror a la confrontación con uno mismo en el espejo del silencio. La posibilidad de que la historia que te has contado sobre tu propio genio sea solo eso, una historia. ¿Estás realmente preparado para enfrentar lo que encuentres cuando te quites todas las capas de distracción, de autoengaño, de validación externa? Porque el proceso de Musei es brutalmente honesto, te despoja, te deja expuesto, y lo que encuentres puede no ser lo que esperabas, puede ser incómodo, puede ser decepcionante al principio, pero te aseguro, es el único camino hacia la autenticidad. ¿Te atreves a mirar? Has enfrentado una de las preguntas más incómodas y a la vez más reveladoras. ¿Qué pasa si al vaciarte, al quitar todas esas capas, al silenciar el ruido, descubres que no hay nada ahí? ¿Y si el vacío te revela una verdad incómoda sobre tu propia creatividad o la ausencia de ella? ¿Estás realmente preparado para enfrentar lo que encuentres cuando te quites todas las capas? Aquí está la verdad, la que te prometí desde el principio, la que te liberará si te atreves a aceptarla. El miedo a no encontrar nada es la última barrera, es la fortaleza final que te impide acceder a tu verdadero potencial creativo, es la voz del autosabotaje disfrazada de prudencia. Te aseguro, sin lugar a dudas, que al vaciarte de lo superfluo, no descubres la ausencia, sino la verdadera esencia de tu creatividad. Es como quitar la suciedad y el polvo de una joya enterrada. La joya no aparece de la nada. Siempre estuvo ahí, esperando ser revelada. Tu creatividad es esa joya. Piensa en esos momentos en los que te has sentido completamente bloqueado, incapaz de producir algo original. En esos momentos tu mente estaba, paradójicamente, llena de ideas ajenas, de comparaciones, de miedos,
de la presión de lo que deberías hacer. Esa no era la ausencia de creatividad, era la asfixia de tu creatividad. Cuando eliminas ese lastre, cuando creas ese espacio sagrado, descubrirás una verdad impactante. Lo que creías que eran tus mejores ideas, eran solo ecos. Sí, lo que considerabas tus momentos de genialidad o tus hallazgos eran en muchos casos meras reverberaciones de lo que ya habías consumido, de lo que la cultura popular había dictado, de lo que el algoritmo te había mostrado. Eran ideas seguras, predecibles, pero rara vez auténticamente tuyas. Pero de ese vacío, de esa limpieza profunda, emergerá algo mucho más poderoso, tu verdadera voz creativa, esa que no has escuchado en años, quizá nunca, esa que lleva tu huella digital única, tu perspectiva inconfundible, esa voz que no necesita gritar para ser escuchada, porque resuena con una autenticidad que pocos poseen. Es tu obra maestra, la que nace no del ruido, sino de la quietud, la que no busca aprobación, sino expresión, la que no imita, sino innova. Es el arte que te define, que te distingue, que te hace irrepetible.